buenos días. Espero que hoy estén alegres, se sienten como fríos, desanimados. Hay poder en la sangre de Cristo. Buenos días, hermana. Amén. Vamos a orar un poquito y a pedir al Espíritu Santo que venga a ventilar los aires, los ambientes, las personas, porque la sangre de Cristo tiene poder sobre nuestras vidas. Y hoy más que nunca tenemos que sentirnos en victoria, porque el Señor ha estado, seguirá siendo grande con nosotros. Amén. Hoy más que nunca debemos ser agradecidos con Él. Dale muchas gracias por todo, Señor. Porque cada vez sentimos más su fuerza, porque cada vez sentimos más su presencia. Bendito sea el Señor por todas las maravillas que realizó ayer, en el día de hoy, y lo que hará en el día de mañana, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor está contigo, no temas. Él es el Señor tu Dios, Él es el que te da fuerza, Él es el que te ayuda. Solo te pide dos cosas. Primero, que lo ames con todo tu corazón. Segundo, que no te apartes de Él nunca. Y lo demás vendrá por añadidura. Hoy, como todos los días, tomamos la palabra para nosotros conducirnos. Y en esa línea que lo venimos haciendo con los ayunos de Joel, Joel nos quiso enseñar que había que mirar la situación que se estaba dando en el momento, sino mirar a Dios, pedirle perdón, acercarnos a Él. Y Él, que es un Dios bueno, Él es un Dios misericordioso, compasivo. Él nos perdona, Él nos derrama su Espíritu Santo, nos enseña a caminar en el Espíritu, nos guía como a hijos suyos, nos ayuda a vivir en esa justicia siendo justo y nos lleva a tener la victoria sobre el mal. Ayer veíamos y sentíamos cómo el Señor liberaba de cosas que a veces nos estorban para seguirlo. Ayer hubo mucha liberación. Ayer, aún después de que terminó el grupo como tal, la conexión que teníamos, el Señor seguía sanando y seguía liberando. Y fue impresionante las liberaciones que hizo el Señor ayer. Y hoy seguimos en esa secuencia de sanación, de liberación, porque en su presencia, obviamente, Él viene a sanarnos. En su presencia cualquier cosa puede suceder, porque en su presencia nosotros guardamos la fe. Y no hay que olvidar, hay que tener presente lo que está en Deuteronomio 28 y el verso 20. Él dice que apartado de Él, lo que vamos a tener es confusión, angustia, y obviamente la peste, las enfermedades, la epidemia, las fiebres malignas, las inflamaciones, tumores, todas estas cosas, ¿verdad? Que Él nos está diciendo que si desobedecemos, si nos apartamos de Él, lo más propenso es que vamos a quedar con este tipo de enfermedades. Deuteronomio, capítulo 28, a partir del verso 20, estamos hablando de que las consecuencias de apartarnos de Él trae confusión, trae angustia, trae peste, epidemia, fiebres malignas, inflamaciones, tumores, sarna. Todo eso lo están numerando a partir del verso 20, el capítulo 28 de Deuteronomio. Entonces no se nos haga raro, ¿verdad? Sin embargo, Dios es tan bueno, Él solo nos pide algunos elementos para nosotros sanarnos. La sanación por parte de Jesús existe. La sanación por parte de Jesucristo es una gracia. Y hay muchas personas que después de estar en una UCI se han levantado. Hay muchas personas que se han levantado de sillas de ruedas, que han salido del ataúd. Personas que Dios les ha dado una nueva oportunidad.
Y lo vemos bíblicamente, ¿verdad? Lázaro estuvo en la tumba y Lázaro se levantó. El paralítico se levantó y empezó a caminar. El de la mano manca también la enderezó y quedó completamente sano. Que nosotros necesitamos algunos elementos para recibir esa sanación. Obviamente que sí, y hoy los vamos a conocer, ¿verdad? Porque el Señor sigue siendo bueno, sigue sanando. Una de las cosas que nosotros necesitamos para recibir una sanación es perdonar. Parece mentira, pero el rencor causa veneno, es algo tóxico en nuestro organismo. Causa enfermedades, causa heridas, dolor, ataca el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Hablar de odio en el corazón es hablar de muerte prácticamente. Me gusta mucho que el Señor es muy enfático en decirnos en Mateo 6:14 que si no perdonamos, pues tampoco nos perdona. Y levante la mano el que no ha cometido pecado. Entonces, recuerdo en el barrio Las Delicias, nosotros teníamos un grupo de oración y yo atendía en las horas de la tarde a todas las personas que iban llegando. Y en eso llegó una señora que sufría de asma, siempre se apretaba. Y ella me dijo que se sentía muy mal que orara por ella. Y en el momento en que puse mis manos en su corazón y empecé a orar por ella, el Señor me mostró que ella tenía mucho odio contra su esposo, que le había hecho muchas traiciones, muchas maldades. Y que descubrimos que el asma que la señora tenía era por el odio, ¿verdad? Mucho odio. ¿Y qué le sugería a ella? Que se confesara. En Mateo 5:16 el Señor dice que la confesión nos ayuda a nosotros en la sanación. Una persona se confiesa y sana interiormente, y la sanación interior le ayuda a una sanación física, una sanación exterior. ¿Por qué? Porque muchas veces las enfermedades vienen de adentro hacia afuera. Y una de las causantes es el odio. El odio. Entonces esa persona se confesó, se arrepintió, perdonó y fue sanada de esa asma. Entonces, así como el asma, hay muchas enfermedades psicosomáticas, muchas enfermedades psicológicas a raíz de una herida y una falta de perdón, ¿verdad? A veces preguntamos, ¿cómo hago yo para perdonar a esa persona? Es que por dentro un espíritu de demonio que se mete, que te anima a despreciar, te anima a odiar, a rechazar. Un poquito complicado, ¿verdad? Aquí a mi casa trajeron una vez a una niña. Me acuerdo tanto que Juanita Torres trajo a esa niña aquí con otra hermana de esa muchacha. Estaba muda, no hablaba. Había quedado como estática, paralizada. Llevaba varios días así, la habían llevado al médico y no le encontraban el por qué la muchacha no hablaba. Entonces Juanita Torres le sugirió a la amiga de ella que la trajeran acá. La muchacha entró, yo la traté como de saludar y ella agachó la cabeza y no quiso hablar ni nada. Yo no le quise tampoco entrar en detalles y lo dije, vamos a orar por él. En el momento en que empezamos a hacer la oración,
que puse mis manos sobre su cabecita, su pecho. Le dije, Señor, toma a esta niña, tú solamente sabes por qué está así y por qué no habla. Ella se quedó muda, ella no sabía qué tenía. Y cuando le dije así al Señor, el Señor me respondió, violación. Entonces yo oré y dije, Señor, yo te pido que perdones a la persona que la violó. Y cuando le dije así, ella soltó el grito. Y después confesó que la habían violado varios hombres y entre ellos el cuñado. A partir de ese momento, ella pudo perdonar y se desató esa atadura que había en ella, en su corazón. Entonces, el perdón, como una inteligencia natural, ¿no? Debe ser uno inteligente, saber uno que caramba, lo que a mí me hace daño, el veneno, yo no me lo puedo tomar. Aunque tenga que sufrir, pero yo tengo que perdonar por el bien mío, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nos lleva a nosotros a recibir sanidad es perdonar. El que no perdona es un enfermo. Usted dice, yo no tengo nada o a nadie a quien perdonar. Yo le sugiero que compre una libreta y haga el ensayo. Y todos los días se va a acordar de algo que le hicieron y usted lo va a anotar ahí. Le aseguro que antes que termine el mes, usted habrá perdonado a más de 30 personas. Haga eso y verá que usted se da cuenta que sí necesita perdonar. Porque muchas veces por la falta de perdón podemos llegar a tener problemas emocionales de tipo coronario, diría yo, problemas cardíacos, vivir con un aburrimiento constante, vivir con una cara y un semblante ajado, podría decir yo, como una toalla así mal doblada, porque toda esa adrenalina que nosotros tenemos en el cerebro y que nosotros debemos tenerla en una forma pacífica, amorosa, suave, tierna, llena de Dios, la tenemos en ese recuerdo doloroso y en esas acciones que hemos recibido de otros y que no hemos podido sacarla, no hemos podido olvidar esos recuerdos y esas cosas que nos traen rabia, nos traen odio. Y generalmente las personas que sufren de estrés, las personas que sufren de nervios, las personas que generalmente toman medicamentos para dormir, necesitan sanación interior y necesitan perdonar. Hay muchas cosas que la gente viene guardando y por eso dice Santiago 5:16, confiésense para que sean sanados. Porque si no confesamos todas esas cosas, si no vamos evacuando todos los días, esas cosas nosotros vamos acumulando y puede traer un cáncer, puede traer una demencia, puede traer cualquier enfermedad, ¿verdad? Una locura. Entonces, el perdón es muy inteligente, es una forma inteligente que nosotros tenemos que usar. Podríamos decir, el que no perdona no tiene inteligencia, no tiene sabiduría de Dios. Porque es saber que si tú no perdonas, el único perjudicado eres tú y eso no es sabio, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para perdonar si no puedo? Esa es una buena pregunta. Solo no vas a poder. Necesitas lo mismo que Jesús tuvo en la cruz para tú perdonar. Jesús se hizo herido para que tú fueras sanado, ¿verdad? Tú con Jesús puedes perdonar. Señor, dame el don que tú tuviste en la cruz para yo perdonar. Entonces, en nombre de Jesús, tomas una decisión. Es decir, que perdonar es una decisión.
Así como tú tomas la decisión de bañarte para salir del mugre, tomar una decisión y salir de eso. Voy a tomar una decisión, voy a perdonar a esa persona. Es una decisión y eso tienes que hacerlo solamente tú. Es una decisión. Una decisión que va a ser por el bien tuyo principalmente, ¿verdad? Hay 7 pasos que hoy te voy a enseñar para que tú tomes esa decisión. Primero, tienes tú que identificar a la persona. Caramba, ¿qué espero yo de una persona que no tiene amor, que no tiene una buena crianza, que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene cultura ni educación, que no es una persona preparada? Puedo esperar lo que sea, ¿verdad? Entonces, si ese es mi amigo y si esa es la persona con la que yo me relaciono, obviamente que voy a recibir heridas. Entonces tengo que identificar a la persona, ¿verdad? Y si la identifico, entonces tengo que comprenderla. Tengo que comprender y decir, pero ¿qué puedo esperar de esta persona? No tuvo amor en su casa, no tuvo educación, no tiene amor, y allí empieza a desaparecer la rabia y el odio. Y si te enteras que esa persona de niño fue violado, de niño fue maltratado, sus padres lo regalaron, lo odiaron, de él se puede esperar cualquier cosa. En esa identificación viene la comprensión para tú poder perdonar. Por eso me imagino que el Papa Juan Pablo II, él llegó a la cárcel y allí perdonó al que lo había herido. Imagino que lo identificó. Entonces, si uno sale a la calle con un celular caro, con unos aritos de oro, y hay un gamincito que ni siquiera conoce a Dios, ni siquiera le han enseñado en su casa moral, ni ética, ni comportamiento, ni siquiera ha ido a una escuela, sino que está en la calle, ¿qué puedo esperar de él? Que me robe. Entonces, ¿para qué voy a ensanchar mi odio contra el que ya está destruido? El solo hecho de estar en la calle robando. Tengo que tener compasión, decir, Dios mío, pobre criatura. Me acuerdo que una vez a mí en Bogotá me atracaron unos niños. Y mientras mi hermana se enojaba, a mí me daba como pesar, me daba para risa la cosa. Porque veía que eran unos niños en un estado tan vulnerables, tan despreciables, ¿verdad? Entonces, no hay que justificar el pecado, ni esa es la idea, sino que tú tienes que entender que para poder perdonar tienes que ubicarte, tienes que identificar la persona que te hizo eso. Tienes que saber por qué actúa esa persona de esta manera. ¿Qué es lo que hay en ella? Y sin tener quejas, sin tener justificación, obviamente. Sino que entender el por qué está haciendo. Jesús mismo dijo en la cruz el por qué él perdonaba. ¿Y sabes cuál fue lo que él justificó? Él dijo, porque no saben lo que hacen. Y es verdad. Y tal vez por eso el Señor nos perdona a todos, porque no sabemos ni lo que hacemos. Si una mamá supiera el daño que hace abortando un hijo, yo creo que nunca lo haría. Si lo hace es porque de verdad ignora completamente el pecado que está cometiendo. Entonces, el primer paso es identificar a la persona, ¿verdad? Identificar sus actos, por qué los hace. Porque un niño en la calle es capaz de robar, porque es capaz de meter un puñal, porque es capaz de accionar un arma y quitarle cualquier cosa a una persona. ¿Por qué lo hace? Recuerdo una historia que me vi y ustedes la pueden también conseguir en YouTube. Se llama la historia de un gamincito. Este gamincito
Su madre no lo quería tener porque la relación que ella tuvo con su padre no fue la mejor. Su padre se lo negó estando en el vientre. Y ella no quería tener ese bebé. En YouTube tú lo puedes conseguir como El Loco Vitrina, y ahí está la historia de él. El niño crece como hasta los 9 años con su mamá, y su mamá siempre lo rechazaba porque era un hijo que ella no quería, porque vino de una relación que no quería. Entonces el niño fue víctima de esa relación, ¿verdad? El niño hasta los 9 años está con su papá, y luego a los 9 años le cometió cualquier imprudencia de un niño a la mamá, y la mamá estaba planchando, y esa plancha caliente se la pegó en el pechito al bebé de 9 años, al niño. Y él sale corriendo a la calle y dijo, nunca más regreso a mi casa. Como pudo, se sanó en la calle, alguien lo recogió, él se crió en la calle. Se crió con un odio y una intriga contra su madre que decía, cuando sea grande compro un revólver y voy y la mato. Mientras creció en la calle, con gamines y con todo, se hizo delincuente, robó, mató, hizo de todo. También le hicieron mucha maldad, le arrancaron los dientes, las uñas, la policía le dio hasta tiro y todo. Tiene una historia bastante fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Que alguien lo evangelizó. Él se encontró con Jesús en el amor de Cristo, la misericordia de Dios. Y este hombre se sanó de ser un delincuente, un gamín en la calle, ¿verdad? Y él cuenta su historia, cómo empezó él. Por eso cada loco tiene su historia, ¿verdad? El que no sabe o no se imagina la historia de él, apenas lo atracó, le quitó el reloj, quiso desearle la muerte y de lo peor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Cuando nosotros comenzamos a estudiar como la historia del que nos hizo algo, y vamos a entender, y después que ya descubrimos quién es, decimos de razón, o sea, es un instrumento de Satanás porque no conoce de Dios, porque el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El tercer paso para nosotros perdonar es que nosotros hagamos un listado. A mí me gusta mucho cuando hago las teoterapias con las personas, decirle, haga un listado. ¿Qué sentimientos fueron los que usted sintió en el momento que le hicieron eso? Rabia, dolor, tristeza, odio, bueno, todo lo que usted sintió en el momento que le hicieron eso. Y es lo normal que puede sentir uno porque es un dardo del enemigo que usó ese instrumento. Un dardo que son incendiados, como dice Efesios 6:11. Son prendidos, es fuego que entra al corazón y arde. Pero esos sentimientos que no son de Dios, usted comienza a entregárselos a Dios. Y usted dice, Señor, te entrego lo que sentí. Me sentí tan cobarde, me sentí tan humillado, me sentí tan odiado, me sentí todo lo que usted sintió. Se lo entrega usted al Señor. Él dice, entréguenme a mí todas sus cargas. ¿Por qué? Porque el único que puede cargar con eso es el Señor. Isaías 10:27 dice que nosotros debemos soltar ese yugo porque ese yugo es el que enferma. Y qué tristeza, hay gente que dice, yo no perdono ni en esta tierra ni en la otra, yo no sé cuál será la otra. Pero nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y entender que para nosotros sanarnos, liberarnos, tenemos que hacer una lista de perdón. Para nosotros perdonar, tenemos que ayudarnos de Dios, que es el don por excelencia para perdonar. En el cuarto paso que nosotros vamos a encontrar para el perdón es tener buenas intenciones, porque si no la tienes, no vas a buscarla.
Yo tengo que reconocer que yo estoy mal, tengo que reconocer que yo no he perdonado y obviamente tengo que buscar la manera, las intenciones, tengo que tenerla para buscar la forma de perdonar, ya sea con la oración, con la sanación interior, con la ayuda espiritual de otra persona, con la palabra, en el Santísimo, pero tengo que tener la intención. No me puedo quedar quieta. Así como una persona cuando está enferma y busca al médico, tengo que saber que mi corazón está enfermo y tengo que buscar la forma de sanar. No es de Dios que una esposa viva todo el tiempo odiando a su esposo, no es, ni lo contrario tampoco. Que hay esposos que dicen, yo vivo con ella por los hijos, pero yo me acuerdo tanto que una vez un señor le decía a la esposa delante de todos, yo a ti no te quiero, yo a ti no te amo y tú lo sabes, es duro. ¿Por qué? Porque hay heridas, hay resentimiento, hay dolor. Entonces eso se convierte en un antitestimonio para los hijos y es más, ese odio se transfiere a los hijos y ¿sabes qué terminan siendo los hijos? Unos amargados. Por lo general, donde hay hijos amargados, hay esposos que están heridos. Y eso no está bien en una familia. El quinto paso es reconocer que yo también me he equivocado y Dios a mí me ha perdonado. Yo creo que ese es el paso más importante, ¿no? Y es el que el Señor nos enseña en Mateo 6:14. Él nos dice, si ustedes no perdonan, pues tampoco lo perdonan, porque ustedes no son como tan buenos, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos, de antemano sabemos que nosotros nos hemos equivocado muchas veces, pecamos con el pensamiento, pecamos con las palabras, pecamos con las intenciones, con las obras, pecamos por omisión, cuántas cosas dejamos de hacer pudiéndolas hacer. Entonces, si nosotros pecamos y el Señor nos perdona todos los días llegamos y le decimos, Señor, perdónanos, perdónanos, y Él nos perdona. Entonces, nosotros tenemos que saber que a pesar de todas nuestras equivocaciones, el Señor nos perdona. ¿Quiénes somos nosotros para nosotros no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? El perdón es una gracia que Dios derrama en los corazones. El sexto paso es someterme a la obediencia. El sexto paso, si yo no perdono, no estoy caminando en obediencia. Y entonces, si no estoy caminando en obediencia, se me viene encima lo que está en Deuteronomio 28, el verso 20. Voy a andar con confusiones, con angustias, apestado, con epidemia, con fiebres, con inflamaciones, etcétera, etcétera. Muchas enfermedades que vienen por nosotros no obedecerle a Dios. Entonces, la desobediencia me lleva a que el Señor me está diciendo, perdona a tu hermano, me lo dijo en el Padre Nuestro, me lo dice en Mateo 6:14, me lo está repitiendo en San Marcos 11:24, perdonen, y cuando estén orando, perdonen, y cuando se acuerden, perdonen. Y sobre todo a los de la propia casa. Es triste escuchar que no, yo no perdono a mi papá, yo no perdono a mi mamá, yo no perdono a ese hijo, yo vecino sí que me perdona a la familia, mucho menos al vecino, ¿verdad? Entonces, que el día que el Señor te llame a cuenta, no encuentre odio en tu corazón, ni anides odio contra tu prójimo, como lo dice Levítico. Entonces, el perdón es vivir en obediencia. Señor, si tú me dices que lo perdono, yo lo perdono.
Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, a mí me criticaba mucho la familia porque a mí me hacían cosas y a mí se me olvidaban. Yo quería como ser rencorosa y nunca me salía. Y yo tengo esa gracia, ¿verdad? Puedo decir que no odio a nadie. O sea, me puede dar en el momento, pero por obediencia a Dios, enseguida digo, no puedo y no puedo. Y tengo de una vez que soltar lo que sea, ¿verdad? Entonces, por obediencia a Dios tenemos nosotros que perdonar. Si yo no perdono, voy a estar amargado y lo que es peor, no fluye en mí la oración, vienen entonces las enfermedades. La gente que se enferma de estrés, de migrañas, dolores de cabeza, nervios, angustias y aquellas personas bipolares son casi 100% rencorosas. Personas que tienen doble comportamiento, tienen odio anidado en su corazón. Entonces, principalmente el perdón es lo que nos lleva a nosotros a sanarnos de cualquier enfermedad. Y lo otro que también vivir, porque el Señor nos perdonó en la cruz a todos. Y ese agradecimiento, perdonar. La barbilla, en el pelo. Le dieron esos 39 latigazos tan horribles. Le daban por la cara bofetadas. Gracia de poder perdonar. Si nosotros perdonamos, el Señor también nos perdona. Pero hay una facultad importante y es que para perdonar también tenemos que sanarnos interiormente. El Salmo 147 y el verso 3 nos está enseñando que el Señor viene para vendar las heridas, para sanar nuestro corazón herido. ¿Cómo se sana el corazón herido? Con la oración. Con la oración se suelta todo eso. ¿Y cómo oro yo por mi corazón herido? Señor, te entrego la hora, el día, el momento. Persona me hizo esto. Señor, destruye a Satanás que venía en esa persona. Señor, destruye la obra de ese enemigo, lo que dejó en mi vida. Destrúyelo tú con tu sangre preciosa. Y no mirar a la persona, sino el enemigo que la usó. Para que esa persona no se condene y se vaya esa alma de las manos de Dios, sino que la perdonamos y le decimos, Señor, perdónala. Yo la perdono hoy en tu nombre y la declaro libre, para que esa persona no se condene, sino que vaya a tener vida junto a ti y es un alma más para el reino de los cielos. Hermoso, ¿verdad? Colaborarle al Señor con las almas que no se pierdan. En la sanación física ya hemos visto lo que es el perdón y sanar las heridas del corazón, ¿verdad? El segundo paso que también podemos encontrar para recibir sanación es la confesión. Porque es que si la persona no se confiesa, la persona va a tener todo eso ahí guardado y eso le va a traer situaciones difíciles, ¿verdad? Me ha tocado mucho hablar con personas que al hablar con ellas, pues el Señor me revela que tiene, y el Señor me ha mostrado niñas que han sido abortadas, que han sido violadas, y solo con conversar con ella el Señor muestra cómo está su corazoncito, ¿verdad? Entonces, esas personas, ¿por qué están así? Porque no se han confesado. Cuando tú sacas esa basura, ya no está.
Lo que tú botas a la calle ya no está en la casa. Entonces, no confesar eso es como tener una basura bien hedionda en la casa. Igualito, eso apesta a todo el que se acerca a ella. Y generalmente uno sabe cuando una persona está herida, porque la persona que está herida casi no es amante de la oración, no es amante de la palabra de Dios, no es amante de las cosas de Dios. Vive enredada y atada, no tiene tiempo para la Eucaristía, vive enredada. Y sus palabras son negativas. Siempre habla con dolor, siempre se va en llanto, o actúa con dureza, habla con dureza, se le siente fuerte cuando habla, cuando actúa. Siempre muestra un ambiente de personas deprimidas, de personas aburridas, no le gusta nada, no le gusta arreglarse, no le gusta salir, no le gusta compartir, no le gusta reunirse con nadie, siempre está aislado, siempre se siente solo. Es una persona que está enferma en su corazón, persona que no ha perdonado, que no se ha confesado, que no se ha limpiado. Entonces, por eso tiene todos estos amarres, todas estas ataduras. Y es peligroso que una persona esté así, porque se puede enfermar. Generalmente esas personas mantienen mucha dolencia, esas personas mantienen gastritis, esas personas mantienen y hasta a veces un cáncer, porque todo eso lo va llevando a acumular estas energías negativas que le van acumulando cosas y vienen muchas enfermedades, muchas que podíamos enumerar, pero sería todo una banda aquí muy larga. Entonces, un paso importante es la confesión. Para eso quedaron los presbíteros, para ayudarnos en esa línea. Confiésese y dígale, Padre, mire, yo soy una amargada, yo no sé por qué me mantengo triste. Y él le dirá, tienes que tener algo por dentro que no has confesado, y ahí empieza usted como que a sacar todo eso, y es importante que lo haga. El tercer paso es la fe. Para nosotros recibir una sanación, obviamente tenemos que tener fe. Una fe que muchas veces se encuentra con la fe de un siervo de Dios. Y la fe de un siervo con la fe que tú tienes hacen un milagro. Yo no sé si ya les conté aquí en esta tarea que tengo con ustedes en estos ayunos. Me duchaba, que me estaba organizando para ir a Turbaco. Escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, con la unción que tú tienes y la de un enfermo, yo hago un milagro. Y yo le respondí, sí, Señor, amén. Y ese día el Señor sembró en mi corazón un amor impresionante. Entonces, salgo pero a prisa. Llego a Turbaco, encuentro un grupo de personas que están dentro de una casa de una señora Lucía. Y afuera hay otro grupo de personas. Entre ellos estaban los enfermos y las personas más de edad. Por aquello del calor y del tumulto, estaban como afuera. Yo entro y siento un amor muy grande por los ancianos, por los enfermos que encontré allí. Y a todos les di un abrazo y los apechiché. Y entre ellos una señora que estaba en silla de ruedas. Me llamó la atención que la vi ahí y la abracé. La abracé, le di un beso, le di amor y la señora se desmayó. Entonces ella comenzó a decir que se le había metido algo muy grande, Y yo le decía, pero yo no le he dicho nada, yo simplemente la abracé. Entonces la señora, los hijos comenzaron, mamá, ¿qué te pasa? Si tú estabas bien, y le daban ahí con un abaniquito, le daban airecito y la señora se puso así como toda respirando acelerado. Yo decía, pues yo no le hice nada, yo lo único que hice fue darle un abrazo y un beso. Así que yo me salí del cuento y me fui, cogí el micrófono y comencé a orar.
Cuando vi fue que la señora se paró de la silla de ruedas y comenzó a caminar. Y le damos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que tú tengas esa fe, que tú tengas esa unción. A veces uno se cansa de orar por un enfermo y es como orarle parece a una mesa por allá, a una superficie dura. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene su corazón abierto, no tiene fe. Y es necesario. El Señor Dios, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esa montaña, arrójate, y les haría caso. Entonces es necesario la fe de un orante como la fe que tú tienes. Es importante eso. Al padre Emiliano Tardí le preguntaban por qué unos se sanan y otros no, porque unos tienen fe y otros no, ¿verdad? Entonces la fe es una gracia, es un don que regala el Espíritu Santo. Y es necesario que para nosotros orar por un enfermo tenemos que tener fe que Dios puede sanarlo. Creer lo que dice San Marcos 9:23, que todo es posible para el que cree, ¿verdad? El cuarto paso para nosotros recibir sanación. Es importante visitar los sitios donde frecuenta Jesús, donde hay unción, donde hay presencia. En los Hechos de los Apóstoles, en el encontramos que Pedro venía, el discípulo, el apóstol Juan, ellos vinieron a una hora, llamaban la hora nona. Ellos venían a esa hora, ¿verdad?, a hacer la oración al templo como de costumbre. ¿Y qué pasa? Que en la puerta del templo hay un hombre. Esto me hace recordar mucho también cuando Jesús entró a la sinagoga y entró y encontró allí a un hombre que tenía la mano manca. Jesús lo sanó importándole si era sábado y que le cayera a todo el mundo encima. Pero el solo hecho de encontrarlo en el templo ya se justifica, ¿verdad?, que está buscando una sanación. Hay gente que quiere sanarse, pero no le gusta ir a la iglesia, no le gusta ir al templo, no le gusta ir al Santísimo, no le gusta ir a orar. Cuando tú vas a la iglesia tienes esperanza. En el momento menos pensado, Dios te puede hacer una sanación. Y yo les voy a poner también este ejemplo. El año pasado me invitó un señor de nombre Jairo, que es director de la Renovación Carismática en Ayapel, Córdoba. Ese señor lo había conocido una vez que, por cierto, fui con Luchi a ese templo y nos saludamos y nos conocimos y él quedó pendiente de invitarme. Y llegó el día que me llamó, hermana, quiero que venga a la iglesia y nos dé una charla acá. Ese día me fui, cuando llegué, el señor Jairo me recibe ahí en el templo y como no era el día de la actividad, era a las 4 de la mañana, ese día eran las 3 de la tarde, estaban haciendo el Rosario de la Misericordia. Él me dijo, hermana, preséntese, haga una oración de 10 minutos e invite para mañana a las 4. Le dije, perfecto. Estamos analizando el paso 4, ¿verdad? El estar en el templo trae bendición. Para los que no les gusta ir a la iglesia, ojo, vaya a la iglesia, que ahí está Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Que allá fue una joven que estaba poseída. Ella se acercó, se sentó por allá a la entrada de la iglesia, estaba en la iglesia. Cuando la joven, yo hice una oración de 10 minutos, ¿verdad? Yo me presenté y dije, bueno, vamos a hacer una oración de 10 minutos. ¿Qué me dijeron? Invoqué el nombre de Jesús, lo alabé, lo bendije y le dije a todos, ahora pónganse la mano en el corazón y digan conmigo, Señor Jesús, te entrego mi corazón y te pido que me des el tuyo. Así no nada más, eso fue toda la oración. Cuando terminé de hacer la oración, la niña que estaba en la entrada de la iglesia comenzó a gritar, me duele el corazón.
me está gritando diciendo, debe ser por el ejercicio que usted hizo ahorita que oró. Yo le dije, bueno, listo, voy hasta donde está ella. Cuando llego donde está ella, el Señor me muestra qué es lo que ella tiene. Cuando le dije, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Ella peló los dientes como un perro. Cuando ella muenda los dientes, me hizo como un perro cuando regaña. Yo le dije, ¡ah! Y se desató un demonio, la cosa más impresionante en esa niña. Cogió y volteó las sillas, ella tiene una cabellera que le cae a la espalda, cogió el cabello y decía, ella es mía y la voy a matar y ella es mía, y se iba intentando ahorcar con el pelo. Entonces, uno sabe las artimañas y las maniobras del enemigo, ¿verdad? Uno las conoce. Lo primero que hace es sembrar miedo. Pero también conozco la actitud de Jesús de Nazaret, el Mesías, el Santo, el Poderoso, el Rey de Reyes, que siembra poder. Entonces, el miedo que él siembra y el poder que Jesús nos da se contrapone a toda actitud, ¿verdad? Amén. Cuando ella empezó a blasfemiar y hablaba como un hombre y a decir blasfemias y a decir barbaridades que ni siquiera las escuché, sino que de lejos oía lo que ella decía. Empecé a orar por ella. La gente salió corriendo porque la gente para eso sí es miedosa. Lo que no es miedosa es para vivir en adulterio, en chisme, en odio, en resentimiento, que es peor que lo anterior. Entonces las personas salían corriendo, huyendo y me dejaron sola con ella en la iglesia. La mamá también se desesperó y comenzó a gritar. Y fue tremendo el momento, ¿verdad? Pero para la gloria de Jesucristo, esta niña salió de ahí completamente liberada. Y esta es la hora que les llamo y les pregunto y me dicen, ella era profesora y no había podido seguir ejerciendo porque sufría de un ataque demoníaco que cuando la tiraba al piso le daban convulsiones. Y no ha vuelto a convulsionar, no le ha vuelto a dar ese mal. Ella fue sanada. ¿Por qué fue sanada? Porque estaba en el templo. Ahí llegó Jesús y la sanó, ¿verdad? Amén. Y obviamente cuando la persona usa los carismas o el Espíritu Santo los usa en el que se los dio, entonces se dan las manifestaciones del poder de Dios. Entonces, el cuarto paso es estar en el templo. Es importante, aquellos que son un poco perezosos. Bueno, ahora por la pandemia se justifica que las iglesias están cerradas, pero sí es necesario visitar el Santísimo, visitar el templo, porque cualquier milagro puede suceder en el momento. Mateo capítulo 12 y el verso 9 nos está dando una gran enseñanza. Jesús entró al templo y ahí hizo sanación. El quinto paso importante es llevar a los enfermos a Jesús. Hay gente tan descarada. Uno hace asambleas y uno dice, hoy vamos a orar por los enfermos. Y hay gente que no lleva a los enfermos a que uno ore por ellos, sino que después que se acaba el grupo o la actividad, vayan a mi casa y oren por ellos. Y le ponen a uno una silla, un vasito con agua y le ponen a uno un abanico, todo relajado para orar por el enfermo. Entonces, esas cosas que uno ve, por ejemplo, en Mateo 14, versos 34 al 36, es llevar a los enfermos. Llevarlos. Dios ve el sacrificio y eso fue lo que sanó a un paralítico. Quedaron entre 4 y robaron a Jesús. Sí, en la plataforma. Francisca Pacha, conocida con la doña Pacha. Ella tenía una hija. Aquí me están preguntando por la cita de Mateo 14, 34 al 36. Y también está en San Marcos 15, 29 al 31. Esta señora Francisca tenía una hija paralítica, no caminaba, tenía la vista paralizada, estaba estática como un vegetal. Doña Pacha, los martes que nosotros nos reuníamos en las parroquias para orar por los enfermos,
ella entre 4 personas metían a su hija en un carro y nos las colocaban allá, así como hicieron con el paralítico con Jesús. Yo veía la fe de esta mujer y le oraba a Dios que esa fe la premiara. Y cualquier día su hija Carola comenzó a caminar. También me sorprendió un caso en el barrio 20 de julio de aquí de Cartagena. Me llevaron a orar en una casa y ese día tuve una visión. Me vi en ese barrio, me vi con guitarras, con bafles y predicando en ese sitio. Y le dije a la amiga que me había invitado a su casa, le dije, ¿será posible que haga una asamblea aquí en la calle? Yo he sido muy perseguida por esos tipos de actitud que tengo sin agüero, sin miedo. La policía me la han echado muchas veces. Porque no me da pena ni me da miedo coger un sitio y decir, traigan a los enfermos y vamos a orar por ellos. Y ese día le dije a mi amiga, consíguete unos bases, consíguete un equipo, vamos a poner guitarra, todo, y vamos a armar la fiesta para el Señor. A mí me gusta mucho un canto que dice, estamos de fiesta con Jesús, porque la vida mía es así constante, de fiesta con el Señor. Entonces, abrimos el grupo y la sorpresa es que mientras estábamos orando, trajeron a un señor que se estaba muriendo, le tenían oxígeno puesto porque estaban esperándole la hora. Y esa gente trajo esa enfermedad y ese hombre, empezamos a orar por él, todas las camilla. Te van una voz así como de niño comenzando a hablar. Jesús me ha sanado. Oiga, y para la gloria de Dios, el moribundo ahí está, y eso ha pasado como 20 años, y ahí está, a vivito y coleando en el barrio 20 de julio. Entonces, con esto yo les quiero enseñar a ustedes que a los enfermos hay que llevárselos a Jesús. Dice Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5 y el verso 15, que cuando Pedro pasaba, Pablo, la gente le llevaba a los enfermos y oraba, Señor, siquiera que la sombra de Pedro los toque. Eso es fe. Yo le creo mucho a esa gente que llevan a los enfermos así. Así era mi mamá conmigo, me llevaba a todas partes donde veía que lo podían hacer un milagro en mi vida. Entonces, hay gente que no. Yo sí tengo fe. Allá hay un congreso de sanación, pero no, yo no lo llevo porque, ¿para qué? En Soracá y acá hay un sacerdote, el padre Álvaro Puertas, y tiene una asamblea los primeros sábados de mes. Y más o menos van unas 30,000 personas. Es impresionante ver cómo salen 10, 15, 20, 30, 40, 100 sillas de ruedas vacías. Porque los que entran en sillas de ruedas salen de allí caminando bajo la manifestación del poder de Dios tan grande. Pero para ir donde el padre Álvaro Puertas, tienes que inscribirte en unos buses, tienes que pagar, esa gente te va a llevar y te va a traer, y esa gente allá te va a poner por ahí a comer en un portica donde ellos te entregan la comidita allá en la asamblea, te tienes que durar un poco de tiempo ahí sentado, mientras el padre te atiende, mientras comienza la misa, o sea, tienes que hacer todo un esfuerzo y un sacrificio. Ese es el que Dios premia. El que metió, o los 4 que metieron al paralítico por el techo. El Señor dijo, por la fe de ustedes yo voy a sanar a este hombre, hizo un milagro y lo perdonó. Entonces, es necesario que nosotros hagamos el esfuerzo
por llevar a ese enfermo donde esa persona que lo sana. Oren por él, pero yo no lo llevo. No, es que no lo llevo porque está lloviendo, no porque es que no hay transporte, no porque es que no tengo tiempo. Eso no es fe. La fe te impulsa a llevar a ese enfermo a que te lo sana. Marcos 15, 29 al 31 nos da esa enseñanza. El paso 6. El paso 6 nos está enseñando que para orar por un enfermo, tenemos que doblar buenas rodillas. No es, Señor, sánalo. Ay, yo no te pido más que lo sane, ya te pedí que lo sanara. No. Insistir. Vemos el ejemplo de una mujer que era sirofenicia, no era judía. Señor, sana a mi hija, yo voy para otro lado. Señor, sana a mi hija, yo voy para las ovejas de Carrial. Señor, sana a mi hija. Los apóstoles. Oiga, vamos a callar a esta señora, está gritando mucho, pidiendo sanación para la hija. Y el Señor se devolvió y dice, mujer, por tu fe, tu hija está sana. Tuvo que rogar, que suplicar, que doblar rodillas, tuvo que gritar para que el Señor hiciera un milagro. San Mateo 17, 14, 21 nos da ese ejemplo. El papá tenía un hijo que estaba poseído. Señor, sana a mi hijo, de rodillas, Señor, te lo pido, sana a mi hijo. Con ruego, con súplica, con clamor. Tenemos que pedirle al Señor que sane a nuestro hijo, que sane a nuestra familia, que sane a este enfermo. Y dice también en el versículo 21 que hay que hacer oración y hay que hacer ayuno por ese enfermo. Pregunto, ¿cuántos ayunos has hecho por la sanación de ese enfermo? ¿Cuánta oración haces todos los días por la sanación de ese enfermo? Entonces, importante el doblar rodilla, el orar, el suplicar y el llevar los enfermos. La persona que no lleva a un enfermo a un templo no tiene fe. Si doña Pacha hubiese hecho eso, su hija estuviera ahí tirada. Pero tuvo fe. Y así como ella, me han pasado muchos casos, muchos testimonios que tengo de eso. De que la gente por fe lleva al enfermo, por fe se mueve. Es importante también para nosotros ver una sanación, recibir el envío. Miren que Jesús dice, yo soy enviado. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. Es importante recibir el envío. Hay personas que quieren recibir un milagro y resulta que de pronto ese siervo o esa persona que Dios usa no ha sido enviada para allá. Ay, pero ¿por qué? Recuerdo que una señora una vez se enojó mucho conmigo. ¿Por qué en esa persona sí hizo el milagro y acá no? Yo, ¿qué culpa tengo? Es necesario que Dios haga un envío y la persona recibe el envío. Y cuando recibe el envío hay un milagro seguro. También es importante que la persona que va a orar tenga ese don. El orar por los enfermos es una gracia, es un don que Dios regala. Y por ende es un carisma, ¿no? Un don extraordinario. La persona que hace milagros, la persona que ora por los enfermos y se sana. Dice en 1 Corintios, capítulo 12, el versículo 28 al 29.
Dice, no todos son maestros, no todos son pastores, no todos son líderes, ¿verdad? No todos reciben el don de hacer milagros, no todos reciben el don de sanar a los enfermos. Es una gracia que Dios regala, ¿verdad? Y casi por lo general los que han sido sanados de cualquier enfermedad tienen la fe para orar por los enfermos, tienen la gracia y Dios lo puede usar. Vemos el caso de Emiliano Tardís, un sacerdote de Canadá, que a pesar de ser sacerdote no se debe a los enfermos, ¿verdad? Sanó de 4 seglares que oraron por él. Y luego es usado por el Señor. Dice que viajó por todos los continentes del mundo sanando a los enfermos, yendo a los leprosos en el Congo, por allá en diferentes países donde el Señor le permitió ir, en África. Entonces, Dios toca y Dios después usa, ¿verdad? Y uno tiene que dejarse usar por Él para nosotros caminar en obediencia, como dice Éxodo 15, 26. Entonces, recibir el don, la persona sabe que tiene el don y está segura que tiene el don porque antes de Dios se le manifiesta y le dice, te voy a enviar y te voy a usar. Entonces, los que hemos tenido esa experiencia con Dios, sabemos que Dios no hace nada ni mecánica ni improvisada. Él prepara y envía. Y uno siente la unción, siente su presencia, siente el envío, Él lo prepara, le dice, va a hacer esto, va a hacer lo otro, y ya uno va seguro de lo que va a hacer. Recuerdo tanto que hace como unos 2 o 3 años estábamos en Monte Líbano y había una señora, estaba desahuciada, tenía cáncer en la sangre, leucemia, y esta persona ya estaba recluida allí en una cama, tenía por cierto también el oxígeno ahí. Entonces me dice un sacerdote amigo, me dice, doña Eli, ¿será que usted puede ir y hacer una oracioncita por la señora? Porque los hermanos, la familia está pidiéndolo. Yo, claro, padre, con mucho gusto. Entré, cuando iba entrando le dije, Señor, dame una muestra si la señora se va a sanar. Dame una muestra si ella se va a ir, porque para ti nada es imposible, eso sí téngalo por seguro. Y en el momento en que iba entrando a la casa me vino un olor a alcohol, de ese alcohol que usamos para desinfectar. El olor a alcohol, cuando lo recibí, me dio fe. Y el Señor me dijo, yo la voy a sanar. Hermoso, ¿verdad? Yo la voy a sanar. Entonces, en el momento en que estábamos orando, declaré la palabra. Es importante también entender lo que el Señor dice en el Salmo 107. El Señor envía su palabra y su palabra no vuelve a él vacía, sino que cumple lo que el Señor envía. Por eso dice Sabiduría 16, no fue ungüento que lo sanó, sino la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que ser enviada. El Señor me dijo, la voy a sanar, ¿y qué hice yo? Enviarle la palabra de Jesús a la señora. No la que yo me invento, sino la que el Señor envía. Le dije, hermanita, tenga fe que el Señor la va a sanar. Usted de aquí se va a levantar, usted no se va a morir. Y no pasaron ni media hora cuando la señora comenzó a sudar. Primero se puso pálida y le dio como un ataque de debilidad, se puso como toda desmayada. Y luego quedó así como que no podía levantarse y comenzó a sudar, a sudar, a sudar, a sudar, a sudar. Y el sobrino político, porque él es el esposo de una sobrina. Entonces, el esposo de la sobrina, un profesor, él comenzó a alabar a Dios y decía, usted se está sanando, tía, usted se está sanando, usted se está sanando, usted se está sanando. De Dios estuvo presente allí, le dimos toda la gloria a Jesucristo, nuestro Sanador y Salvador. Amén.
Amén. Entonces, es necesario que el Señor envíe, el Señor da muestra de señal de que Él va a hacer su obra. El Señor, cuando nos envía, se repite lo que está en Mateo 10, verso 1. Cuando el Señor nos envía, y Él puede enviar a quien Él quiera, eso lo tengo ya más que seguro. Él envía a quien Él quiera. Mateo 10:1. Hace poco estaba aquí en la casa orando y se me viene la idea de orar por los enfermos. Y yo comencé a orar y yo, Señor, toma los enfermitos, toma los enfermitos, toma los enfermitos. Y comencé y se me venían a la mente los enfermitos que yo conocía. Y ora, y ora, y ora, y ora por los enfermos. Esta es una señal que el Señor va a sanar a alguien. Porque no me va a poner en esa línea para no hacer nada. Línea entra mi hermana. Esto tiene mucha fiebre. Quiero que vayas a hacer una oración. Cuando salí de aquí, de mi casa, estaba completamente convencida que el niño iba a ser sano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no era una casualidad. Él me estaba preparando ahí, me estaba mostrando que iba a sanar. Entré a su casa, entré a la habitación del niño, él estaba acostadito, y comencé a orar con esa fe, hice el rosario. En el momento en que estoy haciendo el rosario, el Señor me mueve. No hay intercesión más poderosa que la de la Santísima Virgen María por los enfermos. Entonces, en ese momento dije, gracias Señor, porque tú lo sanaste, tú lo sanaste, tú lo sanaste. Y se le quitó la fiebre y después me dice mi hermana, Eli, yo tengo una... que hace que el milagro todos los días. Cuán grande es Él. En San Marcos 6:56 nos está enseñando el Señor. Hay gente que no le gusta rogarle a Dios, pero sí le ruega al político que le dé un puesto. Ay, don doctor, mire, yo les ruego. Yo solo ruego. Usted no se ponga a rogarle al hombre, usted ruéguele a Dios. Pídale a Dios, humíllese ante Dios, que lo demás se lo da a Dios. Él pone a ese político que lo busque y que busque a su hijo para darle el trabajo. Ruéguele a Dios, pídale a Dios. Entonces, San Marcos 6, hombre, yo le pido, pero él todavía no me escucha. Vuelvo y le pido, tampoco me escucha. Vuelvo y le pido, tampoco me escucha. Me tiro de rodillas y tampoco me escucha. Y comienzo a rogarle. Señor, yo te lo ruego, Señor, yo te lo pido, Señor, yo te lo suplico. Y día y noche, Señor, yo te lo ruego, Señor. Mueva. Dios se conmueve, Dios es compasivo, el corazón de Dios es hermoso. Ese ruego que debe ir con un clamor. Clama a mí y yo te responderé. La gente que no clama, que no ruega, es difícil conseguir un milagro. Y después dice que Dios no hace milagro. Es que no ha rogado, no ha clamado, no ha suplicado. Y es importante cuando tú ruegues, cuando tú supliques, que te apropies de las promesas que Dios ha dado. Por eso cuando vayas a orar por un enfermo, tienes que creer en la promesa. Hay una promesa que está en Jeremías 30, verso 17.
Yo te curaré, yo te sanaré, el Señor lo promete, entonces tienes que agarrarte de allí, así como cuando el político te promete un empleo y tú coges y te agarras de ahí, tú me lo prometiste, tú me lo prometiste. Entonces, agarrarse de la promesa, es importante la promesa. Y es importante que el Señor muestre qué es lo que Él quiere, ¿verdad? Ya habíamos hablado de ese tema. Es importante para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Si tú caminas en obediencia, pide lo que quieras. Juan 15, del 5 al 7. Dice también Juan 16, 23. Hasta ahora no has pedido nada. Pide y Dios hará. Entonces es importante pedirle a Dios por la sanación de los enfermos. Juan 14, del verso 2 al 3. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, creyendo, todo lo que le pidan a mi Padre, Él se lo concede. Entonces, es importante pedir en el nombre de Jesús. Acuérdense que pedir en el nombre de Jesús es ir en representación suya. Y para ir ya sabemos que cuando hay confusión, angustia, peste, epidemia, fiebre, hay maldiciones, ¿verdad? Lo dice Deuteronomio 28, 20. Hay que cancelar esas maldiciones. ¿Cómo se cancela la maldición? Con la bendición. Con la bendición. La persona que es bendecida ni se acuerda que estuvo en esa maldición. Y hoy vamos a orar por los enfermos. Yo no sé si hay enfermos en casa. Solo lo sabes tú, si hay en casa hay enfermos. Por los poseídos. Solo tú sabes si hay unos enfermos que estén poseídos. Pero vamos a orar creyéndole a Dios. Creyendo en lo que Él dice. Yo te envío. Si tú crees, si tú me obedeces, todas estas cosas que el Señor regala. Y hoy vamos a orar por los enfermos. No importa si no están en tu casa, si están en la clínica, no importa si están por allá lejos, pero hoy vamos a poner en marcha la fe, así como el capitán romano. El capitán romano se sentía indigno, ¿verdad? E incluso, entre otras cosas, fue sanado interiormente por ese complejo de inferioridad, ¿verdad? Él lo exteriorizó en el mismo momento que dijo, no soy digno que estás a mi casa. Es un complejo de inferioridad y eso es lo que a veces nosotros nos sentimos indignos para hacer una oración por un enfermo. Entonces, todo ese complejo de inferioridad tenemos que abolirlo porque el que sana es Dios. Tú lo que tienes es que pedirle que te sane a ti también y que te use, ¿verdad? Entonces no sentirnos vulnerables, no sentirnos indignos, porque la oración es para todos. El capitán, a pesar de toda su incapacidad, su complejo de culpa, su complejo de inferioridad, él tuvo mucha fe. Y la fe que él tuvo fue dar una orden y mi enfermo sanará. Entonces, hoy le vas a pedir al Señor que dé una orden y que ese enfermo, no importa si está por allá en otro lugar, el Señor puede ir hasta allá. Dice Primera de Pedro, el capítulo 2:24, que por sus llagas nosotros somos ya sanados, somos curados. Solamente tenemos que reclamarle a Él lo que ya hizo hace 2000 años. Por sus llagas nosotros ya hemos sido sanados, hemos sido curados por Él. Vamos a orar en el nombre de Jesús. A ver, Luchi, si me podías colaborar con una alabanza que dice, si tuviera fe como un granito de mostaza. Y yo quiero que tú allá en tu casa tengas mucha fe. Tengas fe por esa persona que vive atormentada por los espíritus. Tengas fe por esas personas en tu familia que sufren de epilepsia, que sufren de tormentos, que sufren de asma, de asfixia. Tenga fe, porque para Dios nada es imposible. Por esos que están enfermos de cáncer, por esos que están en una silla de ruedas, para Dios
nada hay imposible, solo tienes que creer en Él, solo tienes que confiar en Él. Vamos a escuchar la alabanza, por favor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice. Te invito, hermano y hermana, que estás allí en casa, que comiences a alabar a Jesucristo, el Señor. Por esos latigazos, Señor, nosotros hemos sido sanados. Por esos golpes, por esas bofetadas, Señor, nosotros fuimos sanados, mi Dios. Por esa herida de tu costado, nosotros fuimos sanados, Señor. Por tus heridas ya fuimos cancelados ahí en esa cruz, toda enfermedad, Señor, bendito seas. Oh Señor Jesús, y en esta mañana renovamos, Señor, esta entrega tuya en la cruz por nosotros, Señor, declarando sanidad de nuestros cuerpos, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Pasa tu mano en esta mañana, Señor, por estos cuerpos y ve sanándolos, Señor, por tu gran amor y misericordia, Señor. Hermano y hermana, si tú tienes aceite ahí en tu casa, si tienes a tu hermano ahí enfermo, si tienes a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, tú en fe vas a colocar a ese enfermo, le vas a colocar tus manos a ese enfermo donde está ese dolor, donde está esa inflamación, ese problema. Allí en fe tú vas a colocar aceite y vas a usar tus manos. Y el Señor hoy bendiga tus manos para sanar ese enfermo. Si no está en casa, hazlo desde aquí de tu casa. Hazlo en fe, visualiza ese enfermo
y es colocando sus manos sobre él, y es pidiendo que Dios lo perdone, que Dios la perdone, que Dios le libere, que el Señor escuche hoy el clamor, que el Señor escuche hoy el ruego allí de rodillas. Tú vas a pedir por la sanidad tuya, por la sanidad de ese hermano, de esa persona que está enferma. Oh Señor Jesús, pasa tu mano sanadora, Señor, por ese vientre, por esos riñones. Pasa tu mano sanadora, Señor. Cauteriza, sana, libera, destruye ese cáncer, Señor. Destruye ese coronavirus, Señor. Cancela esa maldición, Dios. Cancela esa confusión, esa angustia, Señor, esa peste, esa epidemia, Señor, esas fiebres malignas, esas inflamaciones. Cancela eso, Señor. Sana de la gastritis, sana de los nervios, esos miedos, Señor. Quita esa carga, Señor, como dice tu palabra en Isaías 10, Padre. Quita ese peso, ese yugo que está allí, Señor. Oh, Señor Jesús, te pido ahora que sanes los huesos, Señor. Sana esos huesos, que la unción llegue hasta los huesos. Que llegue, Señor, hasta el colon irritable, Señor, y en esta mañana lo sano. Que toque esa artritis, Señor. Que toque ese problema de ácido úrico en la sangre, Señor. Que sane esas piernas que duelen, mi Dios. Que te lleve, Señor, ese problema de trombos en las piernas, en el cuerpo, Señor. Dale fluidez a esa sangre, inyectando tu sangre poderosa, Señor. Pasa tu mano sanadora, Padre, por donde está esa enfermedad, Señor. Sobre todo, Padre Santo, en esta mañana, Señor, te colocamos la hora, el día, el momento en que esa persona, Señor, lanzó esa enfermedad a través de esa brujería en esa persona, Señor. Te colocamos ahora mismo, Padre Santo, delante de ti esa persona, Señor, para que salga, Padre, todo espíritu inicuo que haya sido enviado de enfermedad, de dolencia, de ruina sobre esta casa, sobre esta persona, Señor. Señor, cancelamos toda maldición ancestral que venga por parte de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que hayan hecho pacto con Satanás, Señor, y que la generación nuestra esté cargando con maldiciones de enfermedad, de azúcar, de leucemia, de cáncer en las personas, Padre. Cancela ese cáncer, Señor, y así como retrocedieron las aguas cuando Moisés le puso ese bastón, que así se detengan las enfermedades intergeneracionales, Señor. Que se cancele de raíz la maldición que viene del cáncer, del azúcar en la sangre, la leucemia y toda enfermedad congénita, Señor. Lavamos los genes de nuestros hijos, de nuestra familia, pasada, futura, Señor, y en presente en nosotros, en nuestra vida, en nuestros hijos. Oh Señor Jesús, toma este enfermo que hay dentro de esta comunidad que está reunida hoy, Señor. Bendito hermano y hermana, que en fe le pongas al Señor hoy en tus manos a ese enfermo que hay en tu casa. Y le coloques ahora en fe tus manos sobre ese enfermo. Invoques el Espíritu Santo que venga y traiga ahora mismo este fuego, como aquel rayo de luz que trae ese sol de mediodía para sanar las enfermedades. Oh Señor Jesús, tú eres el Santísimo, tú eres el Rey, y te pido mucha fe, Señor, para estos hermanos, para que ellos vean, Señor, un milagro realizado, Señor, por medio de la fe. Señor, la mujer que tocó el manto, lo tocó con fe, y porque lo tocó con fe, tú la sanaste, Señor. Tú sentiste que de ti salió poder, y ese poder sanó a esta mujer que llevaba 12 años sufriendo de ese flujo de sangre, Señor. Y hoy te queremos pedir, Padre, que con esa fe tú comiences a sanar los enfermos allá en casa, Señor. Comienza a sanarlos ahora mismo, Señor, porque tú eres Dios omnipresente.
Comienza, Señor, a tocarlos ahora mismo, porque tú eres poderoso que escucha nuestro ruego. Comienza ahora mismo a actuar en ellos, Señor, por medio de tu palabra que enviamos hoy sobre los enfermos. Y a cada uno le decimos, sánate en el nombre de Jesús. Sánate ahora mismo. Haz lo que tú no podías hacer porque el poder de Dios está contigo. La fe tuya te está dando la victoria sobre esa enfermedad. La fe tuya te está dando la victoria sobre lo que tú estás sintiendo ahora mismo. Porque el Señor te está manifestando sobre ti. El poder del Altísimo te está tocando. Oh Señor Jesús, hay personas que están intercediendo por el enfermo como intercedió Jairo por su hija. Hay padres que están pidiendo por la enfermedad de sus hijos como lo está haciendo Jairo. Y la unción de Jairo, que pidió por su hija que estaba muerta, está tocando ahora a papás que están orando por sus hijos. La misma unción que tuvo Jairo cuando Dios lo escuchó y le dijo, la niña no está muerta, sino que está viva, está dormida. Esa misma unción hoy te va a dar la victoria sobre ese hijo, sobre esa hija que está enferma. Porque el Señor, así como le escuchó a Jairo, también te está escuchando a ti. Y hay personas que en este momento se están levantando en clamor, se están levantando en oración a pedir por los enfermos. Hay personas que están tocando el manto de Jesús por fe en este momento con estos ayunos. Y el Señor te está dando la misma victoria que le dio a esa mujer que tocó su manto. Te está dando la victoria para que tú veas su gloria. Y ahora desatamos una salud fuerte y poderosa en este cuerpo. Ahora se va esa enfermedad, esa dolencia. Una persona que se levantó con un dolor fuerte en el brazo. El Señor está sanando ese brazo. El Señor está sanando tu dolencia. Esta persona que está enferma con ese cáncer, el Señor está tocando ahora ese vientre. Y hay poder en el nombre de Jesucristo, el Señor. Hay personas que le están gritando a Dios y le están diciendo, Señor, ten compasión de mí como lo hacía aquel ciego. Y el Señor se devuelve y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Como le dijo aquel ciego. Y le está contestando, yo quiero que tú me sanes, Señor. Yo no quiero sufrir más de esta dolencia. Yo no quiero sufrir más de esta enfermedad. Ten compasión de mí, Señor. Y pasa tu mano sanadora por mi cuerpo. Y comienza este cuerpo a sanarse ahora en el nombre de Jesús. Y comienza el Señor ahora a hacer milagros. Ahora en el nombre de Jesús vas a ver la gloria de Dios. Porque el Señor está sanando igual como sanó al ciego. Así está sanando ahora. Está sanando de esa lepra, de ese cáncer. Está liberando de esa opresión, de esa tristeza y de ese desánimo, de esos miedos y de esa angustia. El Señor está sanando de esa depresión, de ese estado, de eso que tú sientes. El Señor ahora está liberando. El Señor está sanando los corazones que estaban resentidos. Hay personas que están enfermas porque no han perdonado a su madre, porque no han perdonado a tu padre, porque no han perdonado a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. Y ahora el Señor comienza a sanar tu corazón. Ahora el Señor comienza a sacar de ti esa depresión. ¿Sabes por qué tú pasas triste la mayor parte de tu tiempo? Desperdiciando el aprecio y el amor de una familia. Porque tú pasas la mayor parte del tiempo aburrido, triste, amargado y en esa depresión donde estás tirado. Levántate hoy con el deseo y la decisión de perdonar a todos los que te han hecho mal. Y el Señor perdonará tus pecados, como lo hizo con el paralítico, y comenzarás a caminar, y comenzarás a sentir esa unción, a sentir ese fuego y esa alegría que solamente regala el Señor. Piensa en este momento a quién tienes que perdonar.
está muy dolida por lo que te ha hecho tu esposo. Hay mucho dolor en esa esposa por el dolor que le ha causado ese esposo. Tu esposo te ha herido tanto, tienes tanto dolor en tu alma que ahora vas a soltar ese grito y le vas a decir: sana mi corazón, Señor, para que así sane también tus heridas, para que así sane esa... Él va a sanar eso. Ricky, porque tú has perdonado a la mujer que hasta los comprométete con Jesús sacramentado. El Señor hoy quiere que tú canceles esa maldición que hay en tu familia. Cancela ese azúcar que viene de tus ancestros, cancélala ahora en el nombre de Jesús. Deslígate, corta con este cordón umbilical y cancela. No tienes por qué sufrir esa diabetes. Si Cristo la canceló en la cruz, se hizo maldito para que tú fueras libre de esa maldición en el nombre de Jesús. Así como al Señor le llevaba todos los enfermos hoy, estamos llevando a los enfermos a los pies de Jesús. Señor, ten compasión y misericordia. Sana a estos enfermos del cuerpo, del alma, del espíritu, Señor. Hay en este momento una mujer que está pidiéndole a Dios que la sane. Tienes una cantidad de enfermedades, dolencias, vives cansada, tienes estrés, tienes de todo en ese cuerpo, te duele todo, pero más te duele el alma porque no has podido perdonar a ese esposo todo lo que te ha hecho. Y ahora en este momento, esta mamá, esta esposa, esta hermana, mujer, tú vas a recibir una sanación interior. Vas a levantar la sanidad que el Señor está haciendo en tu vida. Perdónale por tanto adulterio, perdónale por tanta mentira, perdónale por tanta maldad, por las veces que te hizo llorar, por las veces que te humilló, por las veces que te dejó tirado con tus hijos. Perdónalo y tú te levantarás hoy en sanidad en el nombre de Jesús. Sana, Señor, los riñones, sana los pulmones, sana, Señor, de la gastritis, de la garganta, Señor. Sana de la diabetes, Señor. Sana ese cáncer, Señor. Señor, toma esa artritis, esa dolencia, Dios. Toma esa mala circulación en la sangre, Señor. Bendito sea. Ve pasando tus manos sanadoras. Hay personas que están sanándose en este momento y están sintiendo mucho calor en el cuerpo. Están sintiendo sudor en su cuerpo. El Señor está pasando su mano ahora por todo tu cuerpo. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Tú que estás sintiendo ese fuego, ese calor, recibe sanidad. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Tú que no puedes dormir de noche porque sientes cansancio en tu cuerpo, sientes angustia y no puedes dormir. Recibe sanidad ahora en tu interior. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Así que te han hecho sufrir tanto, te han causado tantas heridas, tanto dolor, que sentías que no podías perdonar. El Señor está sanando tus heridas. El Señor está sanando el rencor, el odio que había en tu alma. Y ahora tú estás sintiendo sanación. Hay una persona que se está sanando de un dolor que tenía en la espalda, era clavado ese dolor día y noche. El Señor te está sanando tus hombros, sentir que tus hombros
Santo. El Señor está tocando los tobillos. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor. Toca esos tobillos, sana. Sana ese dolor en esas piernas, Señor, sánala. Porque tú eres Dios y estás tocando, mi Dios. Sana ese brazo, Señor. Sana, Señor, esa parte de ese brazo, Padre. Esa parte que tú no podías mover, esas manos. Muévela. El Señor está tocando tus manos. Esa parte de ese brazo. El Señor está sanando. Oh, Padre, te doy gracias por este momento, Señor. Sigue liberando, Señor, sigue liberando, sigue liberando, sigue liberando. Hay una persona que quiere vomitar, vomita, vomita, vomita. Tú estás sudada, tú estás temblando. Tú estás sudando, el Señor te está liberando de espíritu inmundo que habían lanzado contra ti, que te tenían en depresión, que te tenían cansada, que no podías levantarte, no podías hacer tus cosas. El Señor está sanando ahora de esta pesadez que había en ti. Sentía que no podías orar. Y ahora lo vas a hacer con fuerza y poder porque el Señor está sanándote. Grita, saca todo eso. El Señor está tocando el pecho y está quitando ese dolor que habían dejado en tu alma. Aleluya. Te invito a que ahora mismo y levanta tu brazo a Dios y está. Gracias, gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, gracias, Señor, gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás sanando a una joven, estás sanando a una joven, Señor. Dale gracias, hay una joven que te está sanando. Bendito sea Dios por las sanaciones que está haciendo en este momento. Mujer, Dios te está sanando, Dios te está tocando poderosamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay muchas sanaciones en este momento. El Señor está sanando de cáncer, el Señor está sanando de úlceras, aleluya, de úlceras que se están cicatrizando en el nombre de Jesús. El Señor está levantando a gente que no se podía levantar, mujeres que no podían levantarse porque sus piernas le dolían. El Señor te está sanando, aleluya. Había en el brazo, en el codo te dolía, el Señor está sanando tu garganta, está sanando todo, esa migraña, ese dolor de cabeza que tenías constante, el Señor te lo está llevando, bendito sea Dios. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias por este momento, por poner la mano en este vientre, Señor, y sanar, Padre. Esa mujer que estaba estéril va a tener su bebé, Señor, porque tú estás sanando ese vientre, mi Dios. Recibe la unción de sanidad en el nombre de Jesús, porque el Señor está tocándote allí donde tú estás. Dale gloria y alabanzas a Cristo, al que vive, al que sana, al que libera, al que rompió las cadenas y está vivo y salió de esta tumba vivo, aleluya. Ese es el que está hoy en tu casa haciendo obras maravillosas para darle gloria a su santo nombre. Allá en tu casa dale gloria y bendícelo y alaba lo que el Señor está poderosamente contigo. Gracias, Señor, por este momento y gracias porque tú has venido a sanar a los enfermos. ¿Y por qué lo sana? Porque están enfermos. Bendito sea, Señor. Dale gracias a Dios y ten fe que Jesucristo hoy te tocó poderosamente para la honra y gloria de su santo nombre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien que le dé gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Toma los enfermos, Señor.
aquí, los que están aquí presentes, los que están ausentes, los que están en la clínica, los que están en esa UCI. Pasa tu mano sanadora, Señor. Toma a los difuntos, a los que ya han ido a descansar. Toma tu alma, Señor. Bendícela. Bendice a sus seres queridos, Señor. Dale fuerza y poder, Padre, para que resistan la prueba, Señor. Y acepten, Padre. Porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Y nada es imposible para ti. Hemos sentido tu fuerza y tu poder renovadora, sanadora y liberadora, Señor, para darle gloria a tu santo nombre. Si tú sientes que Dios te bendijo, dale gracias en este momento. Y bendice tu nombre grandemente, porque si Dios está contigo, está presente, el Señor hace cosas grandes y maravillosas. Le damos la gloria a Dios en esta mañana. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay en la asamblea alguna persona que en esta mañana quiera darle gracias a Dios, tome ese micrófono y haga una oración de acción de gracias para darle gracias y glorificar el nombre de Jesucristo el Señor. En esta mañana, Señor, te quiero dar gracias, Padre, gracias, Señor. Señor, te doy gracias, te honro, Padre, por esto que te has manifestado en mí, Señor. Yo desde las 2 de la mañana estaba apretada, Señor, quería más. Y puso el Señor, le dio la palabra de Esparita, Señor. No sabe cómo alabarte, mi Padre. Mis pies con las manos en oración, Señor. Te doy gracias, Padre, gracias, Señor. No sabe cómo alabar, Padre. Gracias, mi Padre, gracias, no sabe cómo.